Muy buenas tardes o muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres. Bienvenido una vez más a una nueva audición de nuestro programa Encuentros, aquí en Josa FM, Valencia, España. Les saluda nuevamente el pastor Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando a cada persona con el agua de la palabra. Como el tiempo vuela y a la vez es corto, hagamos un breve resumen recordando los temas que hemos visto hasta ahora en los encuentros pasados, antes de empezar nuestra conferencia analítica y expositiva del día de hoy. Habíamos empezado en nuestros primeros encuentros radiales hablando de la necesidad del tema del noviazgo bíblico para evitar un matrimonio fracasado. En la segunda tanda de sucesivos encuentros vimos los roles del matrimonio para vivir una correcta armonía en la pareja. Posteriormente, vimos la tesis de 5 razones teológicas en contra del divorcio y en contra del recasamiento del divorciado, y vimos también que Dios no es un Dios divorciado, como dicen los divorcistas. Todos estos temas los pueden encontrar grabados en la página web de la emisora josafm.net. En el día de hoy, estimado oyente, compartimos que las consecuencias del divorcio son sumamente dolorosas y afectan todas las áreas de la vida de la persona que se está divorciando o se ha divorciado. Todos pierden. Los únicos que ganan son los abogados. Un divorcio afecta todas las áreas de la vida de la persona. La parte emocional, los parientes, la parte personal, la parte económica, familiar, social, laboral y los aspectos prácticos de la vida diaria de cada uno de los cónyuges. Todo eso se altera. Hay tanto que hablar del divorcio para evitar todo ese dolor. Pero nuestro ángulo es y será el ángulo más importante del tema, el ángulo bíblico. No estamos aquí para enfocar la problemática del noviazgo, matrimonio y divorcio desde el ángulo sociológico ni psicológico, que podríamos tocarlo, pero no, sino que lo enfocaremos desde el ángulo ético, moral y desde los valores y principios cristianos tomados de la palabra visible del Dios invisible. El divorcio es un proceso que deja huellas profundas y por eso queremos solidarizarnos, prevenir y ayudar desde el ángulo ético, moral y cristiano para evitar todo lo posible esta plaga mundial y nacional. Un divorcio duele mucho. Lo han visto nuestros ojos en las personas muchas veces en la consejería pastoral. Un divorcio es como un látigo. Un divorcio es como un desgarro. Un divorcio es como un aborto. Un divorcio hace llorar incluso al malo. Las personas que vienen a la consejería pastoral acaban desahogando su rabia, su impotencia, su dolor, su desasosiego, su necesidad y hasta su grito de dolor por la muerte del divorcio, porque el divorcio es una muerte. Después de la muerte física, el divorcio es el más grande dolor de un ser humano, porque se rompe una unidad invisible, se rompe cada uno por dentro y se rompe lo que fue esperanzador en su día, pero que fue edificado sobre la arena y no sobre la roca. Y cuando vino la tormenta de la vida, adiós matrimonio. Los divorcios aumentan cada día más y más por miles, y aumentan porque el orgullo del hombre aumenta, y la ignorancia del manual de instrucciones aumenta. Por eso, con estos programas queremos volver a los orígenes, a los valores, a la ética básica, a los principios bíblicos y morales que hacían que el divorcio fuera antes una excepción y no la regla como lo es ahora. Repito. Con estos programas, estimado oyente, queremos volver a los orígenes, a los valores, a la ética básica, a los principios bíblicos y morales olvidados que hacían que el divorcio fuera antes una excepción y no la regla. A veces resulta increíble pensar esto. En una sociedad libre y que decide elegir voluntariamente al cónyuge, que dicen casarse por amor, paradójicamente, esta es una sociedad fracasada estrepitosamente en la elección de pareja. No saben elegir pareja, y la cosa seguirá así, porque si se repiten los mismos errores, tendremos los mismos resultados. Entonces, ¿cuál es la razón de tanto fracaso? Sencillo. En realidad, no se casan por amor, se casan por pasión, se casan por emoción, se casan sin conocer el manual de instrucción.
Se casan mientras dure, se casan por interés, se casan sin moral, se casan sin principios, sin ética, se casan egoístamente, ignorantemente. O sea, esto es la relatividad del condicionismo egoísta del hombre, que dirían los sociólogos. Y esto sucede sencillamente porque no saben lo que es amar. Ya lo hemos dicho, amar no es sentir, amar es decidir. El amor no son emociones, el amor es el arte de tomar decisiones. Para amar hay que aprender, para amar hay que pensar, para amar hay que decidir, para amar no hay que sentir. Con la ruptura del matrimonio se plantean 4 problemas fundamentales en la pareja. Primero, la situación afectiva de la pareja. Segundo, la sexualidad de cada individuo de la pareja. Tercero, la custodia de los hijos. Y cuarto, la división de los bienes. Pero no estamos aquí para tocar estos puntos sociológicos, pero sí estamos aquí para decidir que todo esto se podría evitar y aún se puede solucionar porque hay esperanza si ambas partes se disponen. Todo esto se puede evitar, estimado oyente, restaurando el matrimonio antes del divorcio o en el estado de separación. El orgullo destroza los matrimonios. El orgullo y la ignorancia de la palabra de Dios está destrozando esta sociedad. Por eso, clamamos por medio de estas ondas radiales: hay esperanza, mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Tenemos los recursos bíblicos, la técnica y terapia bíblica, y tenemos el mejor manual de instrucciones. Entonces, ¿qué falta? Falta doblegar el orgullo, pensar que al final del camino hay un juicio por parte de Dios, así que, ¿a qué esperas para dar el primer paso de restaurar el matrimonio si se puede? Deja el orgullo. Si ambas partes se disponen, hay solución. Y debe haber solución mientras no hay otro recasamiento, porque entonces sí se acabó todo. Estimado oyente creyente que me escuchas, el Señor Jesús dice que es necesario entrar por la puerta estrecha de la reconciliación y la restauración matrimonial, y no solo ampararse en la comodidad de la separación. La separación es un periodo de reflexión, incluso de disciplina, pero no el punto definitivo del matrimonio. La separación es muy cómoda. La separación no cumple con las definiciones bíblicas del amor, que es paciente, es servicial, es restaurador, no busca lo suyo, no guarda rencor, no es orgulloso, y sobre todo, el amor es constante. No deja de ser, dice la Biblia, no abandona, y todo lo que hemos dicho en su día en estas conferencias sobre el verdadero concepto del amor de Dios. La pareja de creyentes separada debe buscar la restauración si se dan las condiciones posibles. El inmovilismo cómodo de vivir sin compromiso roza el pecado de indiferencia. Piénsatelo, estimado oyente creyente. Y para hombre o mujer no creyente, para ti también es este mensaje, porque la vida es muy corta. Deja en tu vida un legado de integridad, deja un legado de ejemplo, deja un legado de unidad en un mundo que se parte a pedazos. En fin, hasta aquí con la parte psicológica y sociológica del tema de hoy, pero continuemos ahora, estimado oyente, en la parte doctrinal, porque sin doctrina correcta no habrá acciones correctas. Sin doctrina correcta no habrá acciones rectas, y el día del juicio un día llegará. En la conferencia del día de hoy analizaremos detenidamente 2 textos favoritos que usan los divorcistas para defender erradamente el divorcio, y estos textos son Mateo capítulo 19 y luego analizaremos Deuteronomio capítulo 24. Así que, estimado oyente, abra su Biblia en Mateo capítulo 19 versículo 3 en adelante. Pero entre tanto busca el pasaje y antes de analizar el texto verso a verso, repetimos el correo para cualquier consulta, preguntas o comentarios. nicos@gmx.es o entre en nuestro canal de YouTube Nicos Ricoy. Leamos y comentemos entonces Mateo capítulo 19 del versículo 3 al 11. Empecemos por el versículo 3.
Dice así: vinieron a Jesús los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En el día de hoy, en el ambiente cristiano evangélico y en mi propia experiencia pastoral, al igual que los divorcistas de la época de Jesús, también a nosotros muchas veces nos han venido los divorcistas con sus desafíos y su falsa doctrina. La historia se repite, estimado oyente. Por eso la Biblia es tan actual en el tema de la conducta humana. Los divorcistas no vienen para recibir la verdad, porque el divorcista es orgulloso, soberbio y terco, como el fariseo divorcista de la época de Jesús. El divorcista solo busca su sensualidad y su comodidad, y en el fondo el divorcista es rebelde, retorcido, desafiante a la palabra de Dios, y en su grandísima mayoría no se han convertido. Los divorcistas de la época de Jesús eran todos perdidos. El mismo Jesús lo dijo, no yo. Los divorcistas fariseos eran ciegos y guías de ciegos, y ambos iban al abismo. Ir al abismo es estar perdido. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en el verso 3, que el divorcista es, en razones y actitudes, igual que el fariseo del tiempo de Jesús. Por lo tanto, Pablo nos dice en Tito capítulo 1, versículo 13 lo siguiente: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. El divorcista de hoy es como el fariseo del tiempo del Señor, pero aquí estamos para hacer con ellos tal como hizo el Señor Jesús en este texto de Mateo, ponerlos en su sitio. Sigamos ahora con el versículo 4. Jesús respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Vemos aquí como Jesús no se calla, y eso me anima. No tengo que callarme ante el divorcista, sino que Jesús argumenta firmemente, les da la vuelta y los lleva al punto de origen del matrimonio, es decir, les lleva a Génesis, donde Dios puso las bases del matrimonio hasta el día de hoy. Ahí vemos, por ejemplo, que un matrimonio no puede ser homosexual, sino que un matrimonio es un hombre y una mujer, que conste en acta. El segundo punto que vemos es que Dios hizo al hombre, es decir, el hombre no es producto de la evolución. El hombre es un ser creado, no evolucionado. Aunque este no es el lugar ni el momento de tocar este tema, lo decimos por arriba para que conste en acta. El hombre fue creado, no evolucionado. Lo tercero que vemos en el versículo 4 es que Jesús los trata como si fueran ignorantes, porque les dice: ¿no habéis leído? O en otras palabras es como si les dijera: ¿no se supone que hombres de estudio como vosotros deberíais saber este tema? Es decir, como si les dijera: ¿tanto estudio para que me vengáis a preguntar algo tan sencillo? Es como si Jesús estuviera diciéndoles esto. Vamos a ver. Si me venís a preguntar esto es porque hay dos conclusiones. O sois ignorantes, y por eso venís a preguntar, o si no sois ignorantes y conocéis el tema, entonces me estáis preguntando para tenderme una trampa. Es pura lógica. Así es el divorcista del día de hoy, estimado oyente. Viene también con preguntas tendenciosas para tender trampas en lugar de venir a preguntar para saber y cambiar su vida. Por eso Jesús, en este pasaje del verso 4, desmonta sus intenciones con el uso de la retórica, es decir, haciéndoles preguntas que les pone la soga al cuello, y esto es lo que nosotros también debemos hacer siguiendo la metodología del Maestro. Versículo 5. Y añadió Jesús: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En el versículo 5 Jesús dice, primero, confirma la veracidad del libro de Génesis. Segundo, demuestra que conoce las Escrituras. Tercero, demuestra estar preparado para responder en cualquier momento del tema del divorcio con claridad y argumento sólido. Y cuarto, les tapa la boca a los divorcistas, porque el texto de Mateo demuestra que el fariseo quedó anulado, quedó con la boca tapada. Y así debemos hacer nosotros al divorcista, bloquearlo, contraargumentarle con contundencia y taparle el argumento. Pero para eso hay que estudiar. En el verso 5, que acabamos de leer, dejará el hombre a su padre y a su madre, vemos también que Jesús se remite nuevamente a Génesis, y yo aprovecho que Jesús nombra este pasaje de Génesis 3 para compartir aquí al que me está oyendo, a todas las parejas que me están escuchando de novios, los siguientes dos puntos importantes. Apunte, estimado oyente. Primero, para decidir casarte, es decir, para tener Eva, tienes que tener primero un jardín. Sin jardín no puedes tener Eva.
Para tener Eva necesitas un jardín. Si sigues viviendo pegado a tus padres, eso será un caos y será desobediencia al mandato bíblico que dice dejará. El texto de Génesis dice claramente dejará, por lo que es un mandato, no es una recomendación. Eso implica separación e independencia de los padres, nada de vivir bajo el mismo techo, ni dependientes de ellos, ni cerca de ellos en la redonda, porque se te meterán en tu casa todos los días. Eso sería un caos y tristemente es lo que han visto nuestros ojos varias veces. El segundo punto es que, dice el texto de Génesis, que se unirá a su esposa. Y entonces podemos preguntar, ¿cuándo es el momento que se unen los esposos? Pues se unen en el momento del compromiso matrimonial, cuando ambos se ponen bajo el pacto matrimonial al hacer la promesa matrimonial pública ante Dios como testigo, ante el cónyuge, ante la autoridad y ante los testigos. En ese mismo momento, el pacto es ya indisoluble para siempre. Por cierto, en ninguna parte de Génesis se habla de divorcio. No forma parte del plan de Dios. Y luego veremos, en el análisis de Deuteronomio capítulo 24, la razón de la carta de repudio. Así que, estimado oyente, le ruego un poco de paciencia hasta que lleguemos a ese punto. Sigamos con el versículo 6. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí en este versículo 6 vemos otras dos cosas. Primero, que en el momento del pacto matrimonial es cuando solo se puede acceder a la sexualidad, no antes como hace todo el mundo en el día de hoy, y aún en el ambiente cristiano, donde vemos la inmoralidad de forma galopante en las iglesias, en personas que tienen sexualidad antes del matrimonio. La Biblia dice claramente que la sexualidad es para el matrimonio, no antes. Si vives la sexualidad antes de casarte, es pecado. La sexualidad solo y solamente es un regalo de Dios para el matrimonio. Segundo, en el verso 6 dice también, por si a alguno no le ha quedado claro, Jesús vuelve a repetir que el matrimonio es una unidad que ni siquiera el hombre puede ya separarla. Por eso dice tajantemente, y en conclusión irrefutable, esa famosa frase, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto es una clara advertencia para los jueces civiles y los abogados del día de hoy que tramitan los divorcios. No pueden hacerlo, y al hacerlo están pecando. Un día, ellos, jueces y abogados divorcistas, estarán ante el juez del universo dando cuentas de haber roto matrimonios tramitando divorcios. La cosa es grave. Por otro lado, lo que Jesús quiere decir en este verso 6 es que cuando un hombre y una mujer libremente deciden casarse, aunque no sea la voluntad de Dios ese casamiento, Dios igualmente los declara legalmente unidos para siempre. Es decir, que ese falso argumento que corre por ahí de divorcistas y de pastores que dicen que la gente que se ha casado fuera de la voluntad de Dios no son casados, eso es una mentira, porque si bien no era la voluntad de Dios, porque ambos hicieron todo mal y se casaron con quien no debían libremente, por lo tanto Dios los declara legalmente unidos para siempre. Si ellos se casan errados, Dios los casa legalizados. Si ellos se casan errados, Dios los casa legalizados. Lo que los divorcistas no entienden en este tema, ni saben, es hacer la diferencia entre la voluntad de Dios y la legalidad de Dios. Es decir, es evidente que miles de parejas no se casan bajo la voluntad de Dios. Pero cuando se van a casar, Dios los declara casados, porque se han metido bajo las leyes del pacto matrimonial. Es como si, por ejemplo, alguien viene a España. En el momento de pisar España, automáticamente, les guste o no les guste a la persona, queda atado bajo las leyes de España. De la misma manera, estimado oyente, cuando alguien se mete en el territorio del matrimonio, aunque sea de forma irresponsable, igualmente queda atado legalmente para siempre. De la misma manera, estimado oyente, cuando alguien se mete en el territorio del matrimonio, aunque sea de forma irresponsable, igualmente queda atado legalmente, y Dios lo declara casado para siempre. ¿Y cómo sabemos que es para siempre? Precisamente por estas palabras que Jesús en este versículo 6 dice, lo que Dios ha declarado unido, no lo separe el hombre. Es decir,
Es como si, en otras palabras, el Señor dijera: le queda al hombre terminantemente prohibido separar esta unidad matrimonial, lo haya hecho correcta o incorrectamente. Ahora ya no hay salida. Dios, como legislador del matrimonio, ha establecido claramente que el matrimonio que Él ha creado no sea un contrato ni un pacto condicional, sino un pacto indisoluble. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 7, versículo 1, 2 y 3, y también rubricado en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, donde dice que un cónyuge está unido al otro hasta la muerte. De lo contrario, si se une a otro, comete adulterio. Así que lo que Dios ha unido legalmente por sus leyes del matrimonio ya no los puede separar ni un juez humano. Si lo hace, el juez peca, y a su vez ese divorcio no sirve de nada, porque ese matrimonio igualmente sigue vigente delante de Dios, incluso aunque haya un divorcio legal humano. Así que todo juez que ha divorciado parejas le espera el juicio de Dios por rebelión a la autoridad divina. Pasemos al versículo 7 y 8. Le dijeron entonces a Jesús: pero Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. En el verso 7 y en el verso 8 tenemos un tema muy importante sobre este asunto del divorcio que espero dejar bien claro para ayudar a los creyentes y dinamitar poderosamente la falsedad divorcista. Resulta que los divorcistas de la época de Jesús apelaron a un pasaje del Antiguo Testamento escrito por Moisés en Deuteronomio capítulo 24 versículo 1, que por favor le pido que lo apunte, lo busque y lo lea. Dice así el texto: cuando alguno tome mujer y se case con ella, si ya no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa impropia, entonces le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Muy bien, presta mucha atención, estimado oyente, a lo que vamos a decir en los siguientes minutos sobre este tema, porque pocas veces, muy pocas, lo habrás escuchado con esta correcta interpretación de este pasaje manipulado por los divorcistas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que este pasaje de Deuteronomio capítulo 24 pertenece al antiguo pacto, por lo tanto este pasaje está totalmente abrogado, anulado, no está vigente en el tiempo presente, y es un error tomarlo en cuenta para el tema del divorcio actualmente. Pertenece a la ley antigua de Israel, y esa ley está caducada, no rige para nosotros en la iglesia. Por lo tanto, no es un pasaje para tener en cuenta al día de hoy, era para los judíos. Los pastores divorcistas lo toman para defender el divorcio en el día de hoy, pero con ellos solo muestran su ignorancia de las leyes de la hermenéutica, es decir, las leyes de la interpretación bíblica. Cuando leemos en Hebreos capítulo 7, versículo 18, queda abrogado el mandamiento anterior, es decir, el antiguo pacto, a causa de su debilidad e ineficacia. En Hebreos capítulo 8, versículo 7 también leemos: si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto. En Hebreos capítulo 8, versículo 13 dice: al hablar del nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y envejecido está desaparecido. Y para terminar, en Romanos capítulo 6, versículo 14 dice: no estáis bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de la gracia. Por lo tanto, el pasaje de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, no vale para defender el divorcio, está totalmente abolido. En segundo lugar, esa ley de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, era sólo para los hombres perversos e impíos que vivían en medio de Israel. Esa ley no era para el judío piadoso, para el hombre justo y temeroso de Dios, no era para él. Ese hombre se había casado con la mujer que había tomado y era fiel a ella. Es más, no vemos ni un solo hombre de Dios divorciarse en todo el Antiguo Testamento. No hay ni uno solo. Aún en los patriarcas con matrimonios un tanto difíciles, aún y con todo, no se divorciaron de sus esposas, porque sencillamente el hombre temeroso de Dios aceptaba la esposa que tenía y la amaba hasta el fin. El segundo punto que vemos en este pasaje de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1,
es un pasaje que es unidireccional, es decir, solo tiene una dirección de acción. Solo era el hombre el que expedía la carta de divorcio, no la mujer. Repito esto. El pasaje de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, es un pasaje unidireccional, es decir, solo tiene una dirección de acción, porque solamente el hombre era el que expedía la carta de divorcio, no la mujer. Por lo tanto, no es una ley de divorcio, porque si fuera una ley de divorcio, debería ser bidireccional, es decir, una ley que es tanto para él como para ella, o sea, ambos podrían expedir la carta de repudio. Pero aquí no vemos eso, por lo tanto, todos aquellos pastores que apelan a este pasaje como la ley del divorcio cometen dos errores. El primero es que están aplicando una ley abrogada, anulada, caduca y sin vigencia, y eso es un delito, igual que en el ambiente civil cuando se aplica un artículo de la Constitución que ya está abrogado. Segundo, era una ley solo desde el hombre hacia la mujer y no de la mujer hacia el hombre. Era una ley de protección a la mujer, no una ley universal de divorcio. Pasemos ahora a ver un pasaje muy importante que complementa esto de Deuteronomio capítulo 24 versículo 1. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Repito, 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice: la ley, es decir, en el antiguo pacto, no fue dada para el justo, sino que fue dada para los transgresores y desobedientes, para los hombres impíos y para los homicidas. Y Jesús en Mateo 19:7 añade que la ley fue dada para los de duro corazón, o sea, en otras palabras, se refiere a los inconversos o perdidos. Por lo tanto, está confirmando que esa ley era unidireccional, no era una ley de divorcio general para hombre y mujer, porque ahí solo habla de hombres. Era una ley para proteger a la mujer de hombres impíos que vivían en Israel. Con lo cual, decimos y nos ratificamos que en realidad Deuteronomio capítulo 24 versículo 1 era una ley de protección a la mujer, no era una ley de divorcio. Era una ley dada precisamente para el hombre perverso, impío, incrédulo, para el de duro corazón que vivía en medio de Israel, que por cualquier cosa quería cambiar de esposa, y si no hubiera esa ley de despido, ese hombre duro de corazón sería incluso capaz de ingeniar cómo matar a su esposa, es decir, homicidio, como dice 1 de Timoteo 1:9, y así poder quedar libre para casarse con otra que le gustara más que la actual esposa. El perverso inconverso es capaz de matar, estimado oyente. Por eso el Señor le dijo a Moisés que diseñara esa ley para proteger a la mujer de ser asesinada por causa de los inconversos machistas que vivían en medio de Israel, que por cualquier causa querían cambiar de esposa, y para no cometer adulterio, pues eliminaban a la esposa simulando un accidente y así se casaban con otra. Así que repetimos, esa ley de Deuteronomio 24:1 no solo está abrogada, afortunadamente, sino que era una ley no de divorcio bidireccional, o sea, general para ambos cónyuges, sino más bien era una ley unidireccional. Era solo una ley de protección a la mujer. La mujer no le daba carta de divorcio al hombre, por lo tanto, no era una ley universal de divorcio. Por otro lado, la carta de repudio era un documento que mostraba de forma escrita si la razón por la cual el perverso judío que despedía a su esposa era verdad y concordaba con los hechos. Es decir, por ejemplo, si el hombre la despedía por alegar que su mujer era indecorosa, mal cocinera, mal educada, dominante, desordenada, etcétera, etcétera, esas razones debían quedar reflejadas en el documento, y todo el mundo que leyera el documento vería si lo escrito concordaba con la realidad de su mujer, o era una mentira inventada por parte del marido simplemente para quitarse a la esposa de encima. Si lo que decía el documento como razón de repudio no coincidía con la realidad evidente de la mujer, entonces, de esa forma, todos verían que el repudio solo era una excusa de un hombre duro, mentiroso y perverso para librarse de la mujer y casarse con otra. Todos los amigos y familiares de la repudiada verían que lo que decía el documento no coincidía con los hechos reales de ella, con lo cual eso mostraba públicamente dos cosas a la vez. La primera, que ese hombre era un mentiroso, porque no coincidían las obras de la mujer con lo que el esposo alegaba en el documento. Y la segunda, que la mujer que viniera detrás, es decir, la siguiente esposa del perverso, y también la familia de la nueva esposa,
deberían tener en cuenta qué clase de hombres se iban a encontrar. Así que ese documento era una alerta para prevenir a la siguiente familia que quisiera casar a su hija con ese hombre. La cosa de divorciarse de la mujer no era tan fácil, estimado oyente. Al estar documentado, los hechos tenían que concordar con el acta documental. Por lo tanto, no era tan fácil despedir a una mujer. Como todos sabemos por la lectura bíblica, en medio de Israel había mucha gente extraña, gente mala, y también vivían judíos, no temerosos de Dios, o sea, gente mala. Así que tal como hemos leído en 1 Timoteo 1:9, esa fue la razón para diseñar la ley de Deuteronomio capítulo 24, como una ley de protección a la mujer en el tiempo de Moisés para los malos, una ley solo dada por causa de los hombres perversos. Hoy, esa ley está anulada, caduca, sin vigencia. Por lo tanto, los divorcistas que se apropian de ella quedan sin argumento para el divorcio. Ahora, pasando al verso 8, cuando Jesús en el verso 8 repite nuevamente que no era así desde el principio, inferencialmente, es decir, por la ley de la inferencia, que es una de las leyes de interpretación bíblica, Jesús está diciendo que el divorcio como ley no existe para Dios. Por lo tanto, caso cerrado y argumento derribado ante los divorcistas, y por extensión a los divorcistas religiosos del día de hoy. Versículo 9. El famosísimo versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Cuando llegamos al verso 9, entramos en el centro del huracán del tema. Un tema que ya hemos compartido específicamente en la conferencia pasada cuando hablamos de la tesis teológica de las 5 razones en contra del divorcio y del recasamiento del divorciado, y os recuerdo que allí dijimos que fornicación no es adulterio. Y también dijimos que la parte inocente no puede recasarse aún siendo inocente. Sin embargo, en cuanto a este versículo, hemos dejado para hoy el comentar que algunos pastores nos han argumentado que la palabra fornicación, en la excepción de Mateo 19:9, se refiere al tiempo del noviazgo, o sea, al llamado tiempo de los desposorios en Israel, donde quizás la mujer en ese periodo había cometido fornicación. Es decir, había tenido relaciones antes de casarse, y cuando el esposo, en la noche de bodas, descubría que no era virgen, dicen estos pastores que el esposo podía divorciarse por descubrir que no era virgen, o sea que en el noviazgo, probablemente, supuestamente, ella había cometido fornicación. Pero, este argumento es totalmente falso por estas razones siguientes. Primero, el pasaje no está hablando del tiempo del desposorio. Eso no lo dice el texto, sino que el texto se refiere estando ya como casados. Tampoco habla de la noche de bodas el texto, ni muestra cuándo se descubre tal fornicación. Segundo, si la excepción de Mateo, es decir, la frase excepto en caso de fornicación, se refiriera a que el esposo descubre en la noche de bodas que su esposa no es virgen, debemos preguntar, ¿y cómo prueba ella que su esposo es también virgen y no cometió fornicación en el noviazgo? Repito, ¿cómo prueba ella que su esposo es también virgen y no cometió fornicación en el noviazgo? O dicho de otra manera, ¿cómo demuestra él que es virgen y no cometió fornicación en el tiempo del noviazgo? ¿Cómo puede darle seguridad física él a ella? ¿Cómo comprueba ella que él no ha cometido fornicación? La mujer no tiene forma física de comprobar si el varón es virgen o no. ¿Os dais cuenta de la injusticia del tema, estimado oyente? Sin embargo, hay algunos pastores hoy día que parecen seguir la línea machista cuando dicen que aquí, en el verso 9, la palabra fornicación se refiere a que la mujer había tenido sexualidad antes del casamiento. Pero eso es falso e injusto. ¿Cree usted, estimado oyente, que Dios diseñaría esta ley machista e injusta donde solo ella se le puede comprobar si es virgen y él no? Otro punto que no tienen en cuenta estos pastores divorcistas que defienden el argumento de que fornicación en Mateo 19:9 se refiere a la pérdida de la virginidad en el desposorio, o sea, en el noviazgo, es decirles que deberían saber que la virginidad femenina también se puede perder sin tener relaciones sexuales. Es decir, una mujer puede ser virgen moral por no haberse acostado nunca con un varón, pero puede no ser virgen física. Porque hay muchas situaciones en que una mujer, aun siendo virgen moral, puede perder su virginidad física, por ejemplo, por caídas,
por ejercicios bruscos, por violación, etc. Si este fuera el supuesto caso de la excepción de Mateo 19:9, es decir, la pérdida de la virginidad en el noviazgo, entonces no sería una ley fiable al 100%, ni una ley justa, porque, primero, no se podría saber con seguridad si ella moralmente es virgen, y tampoco se podría comprobar la virginidad de él, y entonces sería una ley injusta, no igualitaria. Dios no hace este tipo de leyes ambiguas, machistas y subjetivas e injustas. Por lo tanto, decir que la excepción de fornicación es por descubrir en la noche de bodas la no virginidad de la mujer es una auténtica insensatez machista. Jesús, cuando dice por causa de fornicación, ya hemos dicho en nuestra tesis que se refiere a uniones inválidas tipo incesto, bigamia o uniones maritales homosexuales. Esas uniones fornicarias son las únicas causas de divorcio. Es decir, un matrimonio incestuoso debe ser divorciado, porque es pecado. Un matrimonio bigámico también debe ser divorciado. Y por supuesto, un mal llamado matrimonio homosexual también debe ser divorciado, porque es pecado. Por otro lado, debemos decir que hay hombres nobles, piadosos e incluso no creyentes, que aun sabiendo el pasado de sus novias, no las rechazan. Así que este tipo de varones nobles serían aún mejores personas que los religiosos que buscan excusas a esta excepción para dejar a la persona que supuestamente aman por no ser virgen. Por cierto, hablando de todo esto, tenemos que decir que José, el esposo de María, no era tan bueno ni tan piadoso como parecía, porque si José amara realmente a María, al menos la hubiera cubierto decidiendo casarse con ella y defendiéndola en su estado, en lugar de pretender despedirla. Porque el amor todo lo cree, y el amor cubre multitud de faltas, dice la palabra. Pero sin embargo tuvo que venir un ángel para decirle a José las cosas como eran. En fin, sigamos. Versículo 10. Luego le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. Los discípulos le dijeron más o menos así al Señor: wow, Señor, si las cosas son tan estrictas, es decir, si uno no se puede divorciar, entonces es mejor no casarse. A lo cual nosotros decimos que le damos toda la razón de esa conclusión a los discípulos. Es decir, es mejor no casarse si no se está preparado, porque el matrimonio no es para cualquier persona. Y si no hay un noviazgo bíblico, el matrimonio terminará en fracaso. Ser potencialmente sexual no es condición para casarse. Hay que estar preparado de forma moral. Por eso es tan importante, estimado oyente, tener cuidado, porque el matrimonio es algo muy serio, y si uno no está preparado, si uno se salta las alarmas, los filtros, los principios bíblicos, entonces, efectivamente, no conviene casarse. Es mejor estar solo, como dice el texto del verso 10, porque si no es camino seguro del fracaso, y aún por encima la sexualidad en una relación de fracaso tampoco funciona. En el fondo de la frase de los discípulos se esconde también una evidente forma de egoísmo y machismo, porque es evidente que ellos pensaban que todo era más fácil, es decir, ellos pensaban que ahora me caso y si no me gusta la desecho y le doy la carta de divorcio y luego me caso con otra. Por lo tanto, hay un machismo escondido en esas palabras aún provenientes de los mismos discípulos de Jesús, y que tristemente también rige hoy en día en las iglesias cristianas del momento. En cambio, el Señor les hace ver que el matrimonio es serio, que no hay divorcio y que el matrimonio no es para cualquiera. El matrimonio no es para todos. No todo el mundo vale para estar casado. Por eso estamos aquí, estimado oyente, para que el casarse no sea un riesgo ni un fracaso camino del divorcio, sino que por el contrario, el hombre y la mujer disfruten del regalo más grande dado al hombre después de la salvación, el matrimonio. Nosotros luchamos a favor del matrimonio, pero en realidad no podemos dejar de gritar al mundo que en las condiciones que la gente normalmente se casa, en realidad no les conviene casarse porque van camino del degolladero. Todo empuja al hombre y a la mujer a casarse. Su deseo de tener una familia, su deseo hormonal, su deseo de vivir un proyecto de vida y felicidad, su deseo de ver descendencia, la presión social, cultural y familiar de casarse, y otras cosas más que también empujan al hombre a casarse. Pero, si uno por presión de todo esto
se mete temerariamente en un matrimonio sin estar preparado bíblicamente y saltándose las instrucciones del manual del matrimonio, entonces ese matrimonio, en lugar de ser un matrimonio, será un manicomio. Para evitar que el matrimonio sea un manicomio, estamos aquí para compartir las condiciones necesarias y verdaderas para poder casarse y no fracasar, y no decir como los discípulos en el versículo 10, entonces no conviene casarse. Y nosotros responderles, sí vale la pena casarse, pero solo con la condición de que en el noviazgo no se salten las alarmas innatas, se pasen los filtros bíblicos, ambos se sujeten al manual de instrucciones, y en el matrimonio se respete cada uno sus roles. Solo así vale la pena casarse. Terminamos el análisis de nuestro texto de hoy con el verso 11, donde Jesús dice que esto que ha enseñado sobre el matrimonio no es para todos, y así lo creemos nosotros también. Así lo hemos visto en nuestros años de consejería pastoral. El matrimonio no es para todos. Es solo para los valientes que se someten al manual del matrimonio. Tener capacidad sexual no capacita a alguien para entrar en una relación de pareja ni de matrimonio. Para entrar al matrimonio hay que tener algo más que las hormonas preparadas. Hay que tener el espíritu preparado, el alma preparada, el jardín preparado y consultar el manual de instrucciones. Sin esto, el matrimonio será un fracaso. Y hasta aquí, estimado oyente creyente, nuestra conferencia y encuentro con la palabra de Dios en el día de hoy. Para más información, extensión de cada punto, preguntas y comentarios, escríbenos nicos@gmx.es. En nuestro próximo encuentro compartiremos casos de consultas que nos han llegado y que pueden ayudar a otras personas que se identifican con esos casos y así dar respuesta a su situación personal. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad bíblica, Nicos Ricoy del Ministerio Tinajas, aquí en Josa FM, Valencia, España. Hasta nuestro próximo encuentro.